Amigos, primero permítanme agradecerles a todos por darme esta oportunidad de compartir algunas de mis ideas y experiencias con todos ustedes. Mi nombre es Ramesh y estoy asociado con una organización llamada Ekta Parishad. Ekta significa unidad y Parishad es foro. Es un foro de unidad donde hay una gran cantidad de organizaciones populares o masivas. Sindicatos pequeños, organizaciones de agricultores, organizaciones juveniles, que son miembros de esta coalición llamada Ekta Parishad. Llevo más de 25 años asociado con Ekta Parishad y como activista. Es mi responsabilidad ir y apoyar las pequeñas campañas de base en las zonas rurales. Ekta Parishad se enfoca principalmente en 2 o 3 aspectos interesantes. En primer lugar, como organización gandhiana, creemos firmemente en la no violencia y tratamos de fomentar el liderazgo desde la base. Ekta Parishad trabaja en aproximadamente 15.000 aldeas en toda la India y en cada una de esas aldeas hay jóvenes, hombres y mujeres, que han sido capacitados en liderazgo para que puedan liderar su propia mejora social. Hay un proceso en el que creemos firmemente, y es el proceso de diálogo. Gandhi nunca utilizó la palabra enemigo, siempre utilizó la palabra oponente. Creemos que algunas personas pueden estar en desacuerdo contigo, pero eso no significa que tengas derecho a matarlos o tratarlos como enemigos, sino que es mejor ir y hablar con ellos. Creemos que hay muchos partidarios potenciales en la sociedad y en los sistemas estatales, así como a nivel nacional e internacional. Por lo tanto, debemos abrirnos y comprender la dinámica del diálogo. El segundo enfoque de Ekta Parishad es fomentar el proceso de diálogo. Y el tercero, lo que llamamos Nirman, que significa participación constructiva. Se trata de participar constructivamente en la aldea, como construir un lago o un estanque. En la aldea, construir una carretera, realizar plantaciones en áreas forestales, etc. Poner tu energía en algún tipo de trabajo positivo. En resumen, estas 3 filosofías se llaman Sangharsh, Samvad y Rachna. Sangharsh significa lucha, Samvad significa diálogo y Rachna significa participación constructiva. Juntas, la formación colectiva de estas 3 filosofías estratégicas ayuda a todos nosotros a desarrollar el liderazgo desde la base y a involucrar a todas las personas desfavorecidas para que afirmen sus derechos sobre la tierra, los bosques y los recursos para el sustento. Amigos, permítanme intentar explicarles los problemas del cambio climático y perdonen que preferiría llamarlo crisis climática. ¿Por qué crisis climática? Porque el cambio es un proceso reversible, mientras que la crisis es un proceso irreversible. ¿Por qué crisis climática? Porque el cambio es un proceso reversible, mientras que la crisis es un proceso irreversible. Lo que entendí en mi activismo es que la dirección hacia la que nos estamos moviendo es una crisis. No es un cambio, porque el cambio puede ser positivo, pero la crisis siempre ha sido negativa. Así que el cambio climático es un desafío enorme para todos nosotros, tanto en el sur global como en el norte global. Entonces, ¿cuáles son las crisis más grandes que surgen de los cambios climáticos a lo largo de los años? Pero antes diría que para mí, la crisis climática, los problemas de la crisis climática son un desastre causado por el hombre. Es un desastre basado en los seres humanos, es un desastre generado por los seres humanos. Tomemos 2 ejemplos que pueden ayudarte a entender mejor la crisis climática. Primero, toma el ejemplo del cambio de la agricultura a la agricultura industrial en los últimos 20 años. En este caso, se puede observar el uso de una gran cantidad de combustibles fósiles debido a todos los agroquímicos que utilizamos hoy en día, los fertilizantes químicos que utilizamos hoy en día, los diferentes tipos de maquinaria que utilizamos hoy en día para la agricultura, requieren una gran cantidad de
Combustibles fósiles. Así que, por un lado, parece que al producir más estamos ayudando a las personas pobres a obtener alimentos. Pero en realidad estamos dañando el mundo de alguna otra manera al usar una gran cantidad de combustibles fósiles. Permíteme citar una investigación muy interesante que se realizó después de un largo trabajo de investigación, de un ambientalista destacado y experto. El libro que han publicado se llama Terra Viva y en él se dice que debido a la agricultura industrial en los últimos más de 100 años, ya hemos perdido el 80% de las praderas. Hemos perdido casi el 47% de la cobertura forestal y hemos perdido más del 40% de los cuerpos de agua, que antes eran muy útiles para la agricultura. Me refiero a la agricultura familiar. Sustituir la agricultura familiar en nombre de la agricultura industrial, que en realidad se basa en los combustibles fósiles, es responsable de una gran cantidad de crisis climática y lógico que este tipo de crisis climática tiene un impacto directo en millones de personas. Pobres que dependen de la tierra para su vida, para su identidad y sustento. Este es un caso en el que podemos ver cómo la crisis climática afecta a los más pobres de la sociedad. El segundo ejemplo, imagina que todo el conjunto de legislaciones forestales en el mundo es en realidad un fenómeno que solo ha ocurrido en los últimos 100 a 150 años. Antes los bosques eran controlados y pertenecían a la comunidad. Todo el nuevo sistema de manejo forestal que se basa en supuestos principios científicos, principios de manejo forestal, etc., en realidad utiliza una gran cantidad de combustibles fósiles. Permíteme darte un ejemplo. En India hay un proyecto que fue financiado por el Banco Mundial y se llamaba Proyecto de Silvicultura Social. Entonces, todo el nuevo sistema de manejo forestal que se basa en supuestos principios científicos, supuestos principios de manejo forestal, etc., en realidad es responsable de utilizar una gran cantidad de combustibles fósiles. Permíteme darte un ejemplo. En India, hay un proyecto que fue financiado por el Banco Mundial y que se llamaba Proyecto de Silvicultura Social. Parece que en realidad es útil para la sociedad, pero en realidad lo que sucedió es que primero talaron todos los bosques mixtos y luego comenzaron a cultivar monocultivos como bambú, teca y otras especies de madera que se utilizan únicamente con fines industriales. Por lo tanto, ya hemos perdido, me refiero a los datos más recientes que provienen de la observación forestal global, que dice que ya hemos perdido el 48% de la cobertura forestal en los últimos 60-70 años. Al eliminar todos estos bosques mixtos y la rica biodiversidad del bosque, en realidad quiero decir, el Estado está promoviendo la monocultura y al producirla monocultura, al introducir la monocultura, en realidad estamos utilizando una gran cantidad de combustibles fósiles en nombre de la gestión forestal y la mayor parte de la madera. Es un ciclo vicioso en el que el combustible fósil se utiliza para generar otra. And that's why, for me, what I understood that the whole phenomenon of climate change is a man-made disaster, actually. Del cambio climático es en realidad un desastre fabricado. Tomemos otra dimensión de la crisis climática, como todos somos responsables de crear una crisis climática en el mundo. Hoy vivimos en un mundo económico en el que todo se reduce en términos de PIB, Producto Interno Bruto. Cada país que tiene un PIB más alto es conocido como países desarrollados. Entonces, el PIB se ha convertido en una escala para medir tu crecimiento. Pero permíteme darte ejemplos muy interesantes para que puedas imaginar cuál es el PIB de un río cuando fluye libremente. En términos económicos, el PIB del río de flujo libre es casi insignificante o puedes decir que es cero. Pero si estableces una ciudad justo al lado del río y arrojas toda la basura en el río y luego estableces una planta de reciclaje y usas la planta de reciclaje para limpiar el río, entonces el PIB comienza a aumentar. Por lo tanto, para un río constante, para un río de flujo libre, el PIB es insignificante.
Pero si contaminas. For a constant river, for a free-flowing river, the GDP is negligible. But if you pollute the river, or take another example, if you build a dam in the river, el río toma otro ejemplo. Si construyes una presa en el río y luego desplazas a millones de personas al otro lado, aguas abajo, y luego utilizas la energía hidroeléctrica para generar electricidad. To establish a city and then throw the all garbage in the river and then clean the river. Luego arrojas toda la basura en el río y luego limpias el río. Entonces, cuando el dinero fluye libremente y está involucrado con el flujo del río, el PIB aumenta. Toma otro ejemplo. ¿Cuál es el PIB de un árbol de mango? Supongamos que si un árbol de mango en algún lugar del bosque es cero o casi insignificante, pero si cortas el árbol de mango y lo transportas al mercado de madera y lo conviertes en muebles y luego colocas, cuando los muebles de la habitación, el PIB comenzó a crecer un 100%. Entonces el PIB no es nada. El Producto Interno Bruto no es más que un fenómeno de movilidad del dinero. Así que en este concepto, la movilidad de la mano de obra no tiene sentido. Así es como en este modelo particular del nuevo PIB o el PIB, el mercado laboral está en declive porque toda la economía de mercado se basa en el flujo libre del dinero, no en el flujo libre de la mano de obra, y en este concepto en particular, créeme, supongamos que una persona desempleada que vive en cualquier parte del mundo, supongamos que está en mi país o en España, según la nueva terminología económica, se le llama extraopcional. ¿Y qué es el extraopcional? El extraopcional significa si él o ella vive o no. Eso no significa nada para el país porque el o ella está desempleado, el o ella no está contribuyendo nada a la economía. Así que el creciente desempleo, que es un fenómeno que es una realidad en tu mundo o en mí, el mundo en realidad no está contribuyendo al PIB y así es como en la economía de mercado. El creciente fenómeno del desempleo carece de sentido. Es un extraopcional en términos económicos. Me refiero a los teléfonos móviles. Una vez que vas al mercado o al supermercado, el vendedor siempre te dice, quiero decir, el conjunto de teléfono móvil cuando vas al mercado o al supermercado, el vendedor siempre te dice que el teléfono móvil delgado es más caro. ¿Te puedes imaginar qué materiales se utilizan realmente para hacer este tipo de teléfono móvil tan caro? ¿Son los metales los materiales utilizados? No, ¿es el plástico? No, entonces, ¿de qué material se trata en realidad? En términos científicos, se llama tierras raras y parece que las tierras raras realmente existen en algún lugar de la Tierra, tal vez en España, Portugal, India, Filipinas o en África. No, esta no es la realidad. Las tierras raras solo se encuentran en el fondo marino, por lo que el nuevo fenómeno de desarrollo se llama minería marina, se llama fondo marino. Minería y requiere toda la tecnología de robótica porque los seres humanos no pueden ir al fondo marino y hacer minería y porque la minería del fondo marino es importante porque la más alta forma de sílice que existe se llama nódulos polimetálicos, por lo que los nódulos polimetálicos son una composición de varios materiales superconductores o metales. Y estos son los metales que se utilizan en gran medida para producir los teléfonos móviles de alta calidad, los móviles de alta calidad. Pero sabes, una vez que comienzas a excavar el fondo marino, en realidad va a crear una gran crisis en todo el ecosistema marino. Hay una investigación muy interesante que fue publicada por la revista de Derecho de Harvard y dicen que debido a la minería del fondo marino, hay, por supuesto, una completa alteración en el ecosistema marino. Pero al mismo tiempo, las diferentes especies marinas que vivían en el fondo marino ahora, debido a los láseres y las ondas magnéticas, están migrando hacia arriba. Es una migración vertical. Se llama migración vertical y una vez que subes, hay una lucha con las diferentes especies en el ecosistema marino, así que va a ser realmente desastroso para la migración se llama migración vertical y una vez que subes, hay una lucha con
las diferentes especies en el ecosistema marino, por lo que será realmente desastroso para todos los seres vivos que se encuentran en el ecosistema marino, pero incluso la parte triste es que la investigación similar, la misma investigación de Harvard Lab Review, en realidad dijo que en este teléfono móvil en particular se utilizan más de 65 formaciones de nódulos polimetálicos. Y ninguno de ellos es reciclable. No se puede reciclar ninguno de ellos. Así que de esta manera estamos produciendo una contaminación electromagnética real y no sabemos dónde descomponer todas estas cosas, por lo que esto será un gran desafío en nuestra sociedad. Así que a veces bromeo que si vas al mercado, ¿realmente vamos a comprar algo? No, mi respuesta es no. En realidad vamos a estos grandes supermercados para vendernos a nosotros mismos, para vender vender nuestro futuro, nuestra personalidad, nuestro pensamiento. Así que es al revés, no vamos. En realidad, no vamos a comprar algo, sino que vamos allí para vender, diría yo, nuestro futuro. Así que gradualmente nos estamos moviendo hacia un nuevo ecosistema energético y la nueva palabra de moda en este mundo se llama transición justa. ¿Y qué significa la transición justa? Ahora hay una gran cantidad de comprensión de que basado en los combustibles fósiles, todo el crecimiento que hemos tenido, llamado desarrollo, hecho a partir de los combustibles fósiles, ha creado una enorme cantidad de crisis. Quiero decir, crisis en términos de la brecha entre ricos y pobres. Las personas que poseen más combustibles fósiles se vuelven más ricas, o las personas que usan más combustibles fósiles se vuelven más y más ricas. Las personas que tienen menos acceso a los combustibles fósiles son las personas pobres, etcétera, etcétera. Así que este es uno de los componentes, pero hay muchos otros componentes. Así que todo este ecosistema energético anterior fue responsable de crear una gran división en términos de las brechas sociales o económicas, etc. Así que ahora los científicos han comenzado a utilizar el término llamado transición justa. ¿Y qué es el transición justa para mí? La transición justa es una nueva forma de pensar, Para pasar de lo gris a lo verde, toda la energía gris quemando carbono, usando petróleo y gas, que de todos modos son recursos finitos en este planeta, ahora nos gustaría movernos hacia algunas energías verdes, pero en realidad la energía verde, quiero decir, la palabra verde, parece que fomenta la igualdad en términos de consumo de energía y huella de carbono, pero en realidad no es así. Tomemos algunos ejemplos, especialmente de el sur global, el consumo per cápita de energía en India o en el país vecino, como Bangladesh o en Nepal o en Pakistán, no es igual. Las ciudades, las grandes ciudades metropolitanas tienen el lujo de tener acceso o disfrutar de electricidad 24/7. Pero, ¿qué hay de esas personas que viven en el sitio de minería en lugares como Corbeó, en Raigarh o en Dhanbad, en Chhattisgarh, que son conocidos como áreas de minas de carbón? Las personas que han perdido su tierra porque había carbón debajo y cuando producimos electricidad. La mayoría de la electricidad en realidad se destina, como dije, a las grandes ciudades metropolitanas o a las ciudades, por lo que las personas que han perdido todo, incluyendo bosques, identidad o medios de vida, no tienen ningún lugar. En este nuevo modelo de transición justa, hay un pensamiento muy interesante que llamamos igualdad energética. Podemos decir que se basa en los principios básicos de que no debe haber una brecha de huella energética entre los ricos y los pobres, o entre el campo y las ciudades, pero hay algunos desafíos inherentes en este pensamiento de transición justa. El primero es que, aunque se diga que quienes poseen el mercado de la energía renovable son las corporaciones, según los informes más recientes, el 90% del mercado de energía renovable sigue siendo propiedad de las corporaciones. Eso significa que, aunque la intención es muy buena, toda la estructura de la transición justa es complicada, porque el mercado está controlado por las grandes corporaciones.
Tomemos como ejemplo la energía eólica y los proyectos de energía hidroeléctrica, etc. Hay una gran cantidad de dinero de empresas multinacionales que entra en diferentes países, y especialmente es un desafío para el sur global. Si observamos el modelo de educación en ingeniería, no ha cambiado mucho. Si vas a cualquier escuela de ingeniería en el sur global, verás que los estudiantes están estudiando lo mismo que se enseñaba hace 30 o 40 años. Con la transición justa, necesitamos cambiar o transformar todo el sistema educativo, pero al mismo tiempo, necesitamos invertir mucho dinero en investigación y desarrollo. Por ejemplo, porque nuestra vida está inundada de tantos dispositivos electrónicos que necesitamos cargar casi todos los días o incluso cada 8 horas. Si hay tantas innovaciones tecnológicas a nuestro alrededor, nadie puede evitar que utilicemos cada vez más energía, lo que significa más electricidad, más desplazamiento y más desigualdad en el mundo. Por lo tanto, en el componente de la transición justa, debemos ser cuidadosos, debemos reflexionar mucho sobre todos estos procesos. Estoy en la ciudad de Bhopal y hemos tenido una excelente discusión sobre este tema en los últimos 2 días. Me encantaría contarte algunos ejemplos muy interesantes adoptados en Canadá por la Asamblea de las Primeras Naciones, adoptados por algunos grupos indígenas en Malasia, adoptados por los pescadores en Bangladesh, y también hay muy buenos ejemplos adoptados por algunas comunidades rurales en India. Hay ejemplos dispersos, pero necesitamos comprender el ecosistema más amplio. Hoy hay una interesante discusión en el nivel del G20, y la India será la anfitriona del G20 el próximo mes. Hay una convención global en marcha sobre todos estos temas. Pero francamente no hay una discusión abierta entre los políticos que, de alguna manera, son los que dan forma a los sueños de las personas y las personas reales en el terreno. Está el G20, pero al mismo tiempo, pensamos en iniciar el proceso llamado el 20 de los pueblos, para hablar entre nosotros y sugerir a los líderes del G20 cuáles son las soluciones. ¿Cuáles son las soluciones basadas en la comunidad? Otra dimensión muy interesante de todo el ecosistema energético es que la mayoría de estas tecnologías de producción de energía se basan en una escala gigantesca, como las represas. Si quieres producir energía hidroeléctrica, necesitas una represa y esta es la concepción. Si quieres producir energía térmica, necesitas algunos ejemplos muy buenos que fueron adoptados por algunas comunidades rurales en India también. Hay algunos ejemplos dispersos, pero debemos comprender el ecosistema más amplio. Hoy hay una discusión muy interesante a nivel del G20 y la India es el anfitrión del G20 en el próximo mes. Hay una convención global que está en marcha sobre todos estos temas, pero francamente no hay una discusión abierta entre los políticos, que de alguna manera, de manera intencionada o por defecto, son los formadores de sueños de la gente, y la gente real, en el terreno. Hay un G20, pero al mismo tiempo pensamos en comenzar el proceso llamado Gente 20, para hablar entre nosotros y sugerir a los líderes del G20 que estas son las soluciones. Estas son las soluciones basadas en la comunidad. Otra dimensión muy interesante del ecosistema energético global es que la mayoría de las tecnologías de producción de energía se basan en una escala gigantesca, como las grandes presas. Si realmente quieres producir energía hidroeléctrica, necesitas un gran embalse y esta es la concepción. Si necesitas producir energía térmica, necesitas una mina de carbón. Pero, ¿qué hay de malo si empiezas a usar la energía geotérmica? Porque entonces no necesitas ese tipo de máquinas gigantes si realmente quieres inventar o reinventar o diseñar pequeñas turbinas que cualquier aldea pueda instalar fácilmente en su aldea y producir electricidad para la propia aldea. Para mí la autosuficiencia energética o la soberanía energética es muy importante en este mundo en lugar de enfocar todo el dinero y toda la tecnología en las grandes compañías. Es mejor descentralizar todo el ecosistema energético y darle más poder a la gente. Esto será una solución duradera. Cuanto más dependencia haya de las grandes corporaciones ricas para el suministro de energía, más peligroso será. Necesitamos cambiar hacia la generación de energía descentralizada y la generación de energía por parte de las personas para que se sientan más cómodas con eso. Permíteme contarte una historia muy interesante sobre J.C. Kumarappa. J.C.
Kumarappa era lo que llamamos un economista gandhiano. Cuando se graduó en Gran Bretaña en 1929, decidió regresar con Gandhi y aprender de él. En 1929 hubo una primera conversación entre J.C. Kumarappa y Gandhi, y fue una conversación larga. Al final de esa conversación, Gandhi le dio una tarea a J.C. Kumarappa y le dijo: Kumarappa, ¿puedes decirme cuánto debería consumir un país o cuánto debería consumir una persona? Porque sabemos que todo el modelo de consumo, el modelo de economía basado en el mercado, es responsable de crear una gran brecha. Estamos divididos entre los países desarrollados y los países en desarrollo, y dentro de los países en desarrollo hay países anexos y países pobres, muy pobres, y países que sufren mucho por la guerra, etcétera. No se trata solo de dos categorías, hay múltiples categorías. Y estas categorías se crean, como dije, debido al patrón de consumo. Hay estadísticas muy interesantes que dicen que para el crecimiento de un niño en Estados Unidos se necesitan recursos equivalentes a los necesarios para mantener la vida de 15 niños. En algún lugar de los países africanos, el costo y los recursos necesarios para satisfacer las necesidades de un niño en Estados Unidos se podrían compensar fácilmente educando a quizás 30 niños en países asiáticos. Por la educación de un niño en el Reino Unido, el gobierno o sus padres gastan una cantidad que podría ser fácilmente compensada educando a quizás 30 niños en los países asiáticos. Entonces, hay una gran disparidad en términos de consumo de los recursos disponibles. Y el consumo de dinero. Gandhi dijo algo muy interesante: hay una lucha entre la necesidad y la codicia. Nadie puede satisfacer la codicia de nadie. Por lo que debemos comprender el principio básico de la naturaleza. Para mí, es muy importante repensar el muy famoso pensamiento que surgió a mediados de los años 70 se llama equidad intergeneracional, justicia intergeneracional, que es muy importante. Hoy en día creo que es obligatorio para todos nosotros comprender el principio básico de la equidad intergeneracional o la justicia intergeneracional. Estamos dispuestos a consumir o extraer o explotar todos los recursos finitos, hoy para nuestra vida o solo para nuestra comodidad. ¿Estamos realmente cuidadosos y conscientes de asegurar algo para las generaciones futuras? Desafortunadamente, hemos optado por la primera parte, donde estamos. Entonces, hay una gran cantidad de disparidades en términos de consumo de recursos disponibles. Y el consumo de dinero. Pero Gandhi dice que es muy interesante. Quiero decir, hay una lucha entre la necesidad y la codicia. Nadie puede satisfacer la codicia de nadie. Así que necesitamos entender el principio básico de la naturaleza. Para mí es muy importante repensar. Quiero decir, no quiero decir que sea desarrollo. No estoy completamente convencido con todo el paradigma económico del desarrollo. Más bien preferiría decir, ¿estamos listos para descolonizar nuestro ser? Porque de todos modos, estamos colonizados. Nuestros zapatos están colonizados por Adidas, nuestra camisa está colonizada por Van Hassan y Levi's. Nuestro peinado está colonizado por alguien más. Así que estamos completamente colonizados por alguna otra compañía que domina mucho en nuestros pensamientos, en nuestra sociedad, en nuestro hogar, en todas partes. Así que estamos listos para descolonizarnos a nosotros mismos. Si no estamos listos para descolonizar nosotros mismos, si no estamos dispuestos a sacrificar algunos de nuestros patrones de consumo, entonces probablemente nos estamos dirigiendo hacia un callejón sin salida y créanme, quiero decir, lo que dijeron famosos científicos franceses y suizos, si este patrón de consumo continúa durante los últimos 40 años, probablemente necesitaremos dos planetas y sabemos que no podemos producir el segundo planeta, así que solo hay un planeta ahí. Por eso estoy muy feliz de ver que hay una creciente campaña llamada No hay planeta B. Sí, no hay planeta B. Sea cual sea el planeta que tenemos hoy, necesitamos entender la vida de este planeta y la forma en que vivimos hoy no resolverá ningún problema. Quiero decir, como economista siempre pienso en el famoso pensamiento que surgió a mediados de los años 70 y este principio económico o filosofía se llama equidad intergeneracional o justicia intergeneracional, que es muy importante y hoy creo que es obligatorio para todos nosotros entender el principio básico de la equidad intergeneracional o justicia intergeneracional. ¿Qué es la equidad intergeneracional? Es la regla básica de la equidad intergeneracional, ver si queremos consumir o extraer o explotar todos los recursos finitos, hoy para nuestra vida o simplemente para nuestra comodidad, o si realmente somos cuidadosos y conscientes de asegurar algo para las generaciones futuras. Desafortunadamente hemos tomado la parte en la que estamos consumiendo, explotando y extrayendo todos los recursos
recursos, todos los recursos finitos, y acabándolos muy rápidamente, así que debemos tener mucho cuidado. Y ser muy conscientes si realmente creemos que somos seres humanos preocupados por las generaciones futuras. Necesitamos pensar en descolonizar nuestro propio pensamiento. Estoy muy feliz de ver que hay un ministerio muy interesante que se constituyó en Suecia hace unos años. Se llama Ministerio de Asuntos Futuros. Creo que este es un pensamiento y un mecanismo institucional muy interesante donde hay un espacio para pensar en el futuro. Pensar en las generaciones futuras y la necesidad de rediseñar, redefinir y replantear todos los modelos económicos, modelos industriales o nuestro estilo de vida, para que podamos conservar, proteger algo para las generaciones futuras. Por último, diría que me encanta esta cita de Martin Luther King: hoy no hay opción. Porque todas estas cosas están creando una economía violenta, un mundo violento. La violencia se ha vuelto más violenta hoy en día, diría. En este mundo donde todo es tan violento, no solo la violencia social, también hay violencia económica, violencia industrial o nuestro estilo de vida para que podamos conservar, proteger algo para las generaciones futuras. Por último, diría que amo esta cita de Martin Luther King: hoy no hay elección. Porque todas estas cosas están creando una economía violenta, un mundo violento, la violencia. Se ha vuelto más violenta hoy en día, diría, en este mundo donde todo es tan violento. No solo la violencia social, también hay violencia económica, violencia industrial o todo tipo de violencia. En nuestra vida. La cita de Martin Luther King es muy relevante hoy en día. Y esta cita dice que hoy no hay elección entre la violencia y la no violencia, así que hoy no tenemos elección entre la violencia y la no violencia. Pero tenemos una elección entre la no violencia y la no existencia, así que si realmente quieres existir, hoy realmente quieres estar vivo con nuestras futuras generaciones, necesitamos desafiar todo el ecosistema violento, así que Martin Luther King, Gandhi, Nelson Mandela o el Dalai Lama o todos esos grandes filósofos que fueron muy cautelosos con las generaciones futuras son muy relevantes hoy en día. Y necesitamos aprender, necesitamos inspirarnos en todos esos grandes filósofos y científicos y grandes hombres y mujeres en la Tierra, y diría, por último, que necesitamos descolonizarnos hoy mismo y desde ahora.